Pues no saben qué contenta y qué emocionada estoy de disfrutar de los próximos minutos de un ratito largo con nuestro invitado de este viernes, con Gustavo Martín Garzo. Las letras le han acompañado, han acompasado su vida desde su más tierna infancia. Por favor, recibimos a Gustavo Martín Garzo en su casa, en un espacio muy especial para todos los hombres y mujeres ilustres de esta tierra. Gustavo, que sabes que te queremos y sobre todo que te admiramos. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Yo también, Gustavo. Les decía a los telespectadores que las letras han acompañado tu vida desde siempre, desde que eras muy, muy pequeño. Y no siempre por leer. Quiero decir que no sé desde cuándo escribes, ahora me lo contarás, pero... Sí, esto es un vicio que se contrae muy pronto, sí. Y que ya no se abandona, como todas las adicciones no tienen cura. Y que por favor no las abandones en este caso. Conocemos a Gustavo Martín Garzo. Pues ahí está, háblame de ti. No sé si hay muchas cosas por conocer, por saber de Gustavo Martín Garzo, este hombre que nace en Valladolid, la provincia de Valladolid, en Villamáxima, Villabrágima. Bueno, yo no nací en Villabrágima, nació mi padre allí en Villabrágima. Entonces yo nací en Valladolid. En el fondo, claro, en el fondo yo no he sido nunca un niño de pueblo, sino un niño de ciudad. Lo que pasa es que a Villabrágima íbamos todos los veranos. Y eran aquellos veranos de antes que eran 3 meses completos, porque terminaba el colegio a finales de junio, todo julio, todo agosto y todo septiembre, o sea, 3 meses enteros, ¿no? Y claro, en el pueblo era un espacio como de libertad, porque no había, apenas había coches, era un pueblo sin peligros, ¿no? Fíjate, y en efecto, imágenes... ahí tenemos, sí, una imagen de la iglesia de San Ginés, y esto pues nada, sí, chicas del pueblo. Chicas como eran entonces, claro. Y, son de la época, son fotografías más o menos hace unas décadas. ¿Y que ibais los 6 hermanos allí? Íbamos todos, todos. A disfrutar de Y no nos movíamos, pueblo. no nos movíamos de allí. Y Qué en bonitas efecto, iglesias tiene nuestra Ese es el arco del pueblo. Maravillosas. Que es uno de las imágenes así más... Pues ahora volveremos claras, sí. a esas fotografías. Gustavo, yo te hacía una pregunta al aire, que no sé si conocemos, lo que sí que conocemos es tu obra. El que más o el que menos nos hemos deleitado, más de un día, más de una noche, con la obra sin duda magistral de Gustavo Martín Garzo, pero no sé si hay mucho que desconocemos de tu vida, de tu... Sin indagar demasiado, sino que yo creo que no. Eres una persona... Yo creo que no. Yo creo que en el fondo lo importante para mí son mis libros. Porque mi vida, digamos, mi vida personal o mi vida privada, pues probablemente es una vida que se parece a la de muchísima gente, ¿no? Claro, todo depende un poco con la intensidad con lo que vives esa vida, ¿no? Pero bueno, lo importante como escritor son los libros que has escrito, ¿no? Es decir, en los libros hay... Antes hablaba de un espacio de libertad en el pueblo y la literatura te ofrece esa libertad, ¿no? Te ofrece la posibilidad de vivir lo que a lo mejor en tu propia vida no has llegado a vivir. Tal vez soñaste con vivir alguna vez y no lo lograste, o tal vez hay fantasías, sueños, locuras, ¿no? Que la literatura te permite llevar a cabo, ¿no? Entonces, por eso es tan imprescindible, ¿no? Yo no sabría vivir sin lector, sin ser primero lector, que básicamente un escritor no deja de ser un lector, ¿no? O sea, no se entendería un buen escritor sin ser un ávido lector. Desde luego, ¿no? Cuando vas a los talleres literarios o te piden consejos la gente joven, ¿no? Acerca de qué es lo que tiene que hacer para transformarse uno en un escritor o en una escritora,
el consejo que no puede faltar nunca es que lean. Lee. Lee, lee. Si quieres ser un escritor, tienes que leer. Tienes que leer todo lo que caiga en tus manos, tienes que procurar que poco a poco tu gusto se vaya haciendo, frecuentar, digamos, a los grandes autores, a los grandes clásicos de la literatura, y poco a poco en esa frecuentación vas a aprender, vas a aprender un montón de cosas, ¿no? Y te vas a hormar y te vas a hacer como escritor. Sí, 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 porque en el fondo al principio siempre vivimos imitando un poco a los demás, ¿no? Es decir, esto lo vemos en un niño. Un niño cuando nace, cuando es muy pequeño, lo que hace es imitar lo que hay a su alrededor, ¿no? Y en el fondo, si lo piensas bien, no hacemos sino vivir la vida de los otros. Es decir, estamos hechos de las palabras, de las ideas, de los gestos que hemos contemplado en un momento o en otro, ¿no? Somos un poco todos como la criatura esa de Frankenstein, hechas de trozos de unos y otros, ¿no? Y que a lo mejor no es malo. No, ¿cómo va a ser malo? De hablar de Frankenstein está como... ¿Cómo va a ser malo? No, yo es que el mito se dice de forma peyorativa, sí, pero todos estamos conformados efectivamente de todos pequeños formamos fragmentos. De trozos, de fragmentos de los demás, ¿no? Es decir, frases que hemos oído, ideas que hemos escuchado alguna vez, ¿no? Gestos que hemos contemplado, es decir, entonces todo eso de alguna forma nos va conformando, ¿no? ¿A ti te ha gustado lo también? cual cuestiona el mito un poco de la identidad, ahora que se lleva tanto con la historia de los nacionalismos, de las religiones. Sí. Es que es un tema muy interesante y que da para mucho. Es una cosa que yo nunca he entendido, es decir, no sé qué es el mito de la identidad, porque todos somos muchos, es decir, ninguna vida cabe en una sola historia. Para contar la vida de cualquiera, incluso del más insignificante de los seres humanos, son necesarios un montón de historias, ¿no? Por eso mi libro preferido es Las mil y una noches. Las mil y una noches da cuenta absolutamente de todas esas posibilidades que caben en el corazón humano, ¿no? Bueno, pues vamos a acercarnos un poquito a tus comienzos, a esa temprana edad donde comienzas a leer, a escribir. Vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Gustavo Martín Garzo. Gustavo Martín Garzo nació en el municipio vallisoletano de Villabrágima, un lugar especial porque se considera que es la antigua Villa Máxima romana. Allí vivió una feliz infancia junto a sus padres, Alberto y Emilita, y sus 5 hermanos. Las letras acompañan y acompasan su vida desde que tiene memoria, por lo que muy pronto empezó a interesarse por ellas no solo como lector, sino también como escritor. Es licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Psicología, título que sin duda le ha ayudado a comprender más y mejor la psique humana. Comenzó a publicar novelas en 1986, con La luz no usada, y desde entonces no ha parado de escribir. Títulos como El amigo de las mujeres, Una amiga de pan o El hilo azul forman parte de su prolífica obra. Su último libro es La ofrenda, que se inspira en la película La mujer y el monstruo. No se le resiste ningún género. Ha publicado novelas, poemas y también ensayos, además de narrativa infantil. Por otra parte, también es el fundador de las revistas literarias El signo del gorrión y Un ángel más. Su trayectoria ha sido reconocida en diversas ocasiones con galardones como el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Miguel Delibes o el Premio Castilla y León de las Letras. Para sus ávidos lectores es muy sencillo reconocer sus escritos. Fascinantes referencias mitológicas, suaves leyendas que aunan tradición con modernidad y una clara predilección por el universo femenino. Hoy en Háblame de ti, Gustavo Martín Garzo. Bueno, qué orgullo, ¿no? Nada, un resumen perfecto, ya está todo dicho. Qué orgullo el tener a un gran escritor en esta tierra como tú. ¿Volvemos a Villabrágima, te parece? Sí, claro. A esa casa familiar donde pasabais, como bien has dicho, bueno, pues las vacaciones, ¿no? De los escolares, 3 meses en verano, y donde sentíais esa libertad todos los hermanos. ¿Cómo os divertíais? ¿Tenéis edades muy... Bueno, ¿Con corta distancia o estáis...? Bueno, los 3 hermanos mayores sí nos llevamos muy poco tiempo, como un año, año y medio, y luego los otros 3 es más espaciados, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hermano pequeño le sacaba 11 años. Sí, ya, o sea que, eran edades demasiado diferentes, pero con bueno, los primeros sí que... Sí, no, y incluso con el hermano pequeño yo he jugado mucho, ¿no? Con mi hermano Jorge.
¿En tus libros se ha visto reflejado estos años de libertad, del pueblo paterno, de tus hermanos? No, claro, claro. De alguna forma es un poco... Villabrágima y Tierra de Campos es un poco mi territorio mítico, ¿no? Es decir, un territorio al que no dejo de volver, ¿no? Porque en el fondo nunca se deja de volver a la infancia. La infancia, lo decía Rilke, que se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Que es la patria, la verdadera patria del hombre, ¿no? Entonces uno regresa a lo que vivió en esos instantes, ¿no? La infancia es un poco el momento del descubrimiento, el momento del asombro. El niño es un ser que contempla el mundo por primera vez, que escucha las palabras que lo nombran por primera vez a las cosas, a los pájaros, los árboles. ¿Tú recuerdas, tienes memoria de aquellos primeros años y de cómo era Gustavo de niño? No me acuerdo. Si eras muy diferente al resto de los hermanos y... Bueno, no lo sé. Yo lo que sí que... No tengo mucha memoria yo, no tengo mucha. Tal vez por eso... Como no tengo mucha memoria, entonces he derivado hacia una literatura más como de fantasía, ¿no? Muy mitológica. He tenido que cubrir un poco esa falta de memoria, ese olvido, a través un poco de la fábula, a través del relato, ¿no? Claro, porque esto hace pensar que a lo mejor, y mira, me estás diciendo que no es así, que tampoco lo recuerdas mucho, pero que eras un niño muy imaginativo, excesivamente imaginativo, creativo, pero no recuerdas exactamente todos esos. Bueno, era un niño muy dado al ensueño. Freud definió el ensueño como los sueños del despierto. Entonces yo siempre estaba en las nubes. O sea, tú siempre estabas ensimismado. Es decir, mi mundo, incluso en el colegio y todo, yo no atendía, no me enteraba de las cosas que decían los profesores, porque siempre estaba dando vueltas, digamos, a mis fantasías y a mi mundo, sí. No he abandonado ese mundo de alguna forma. Luego me gustó muchísimo el cine, pues porque el cine también es bueno, lo dice la fábrica de sueños, ¿no? Claro, claro. Y bueno, es un mundo, tú entras en la sala de cine, cuando se iba a la sala de cine, se apagan las luces, hay una desconexión con la realidad y a partir de ese momento todo lo que pasa en la pantalla es lo más parecido a un sueño que compartes con la gente que está a tu lado, ¿no? Absolutamente. El mundo del cine es el mundo del ensueño, por eso me gusta tanto, pero también la literatura lo es. En la medida en que tú entras en un libro, aceptas entrar, digamos, en ese juego, automáticamente te trasladas, digamos, a otro mundo. Un libro es como una puerta que te lleva a otro lugar, que te lleva a otra realidad, ¿no? Claro, con lo cual en tu caso, Gustavo, es casi una necesidad. Sentiste esa necesidad, por supuesto, de leer y de adentrarte en esos mundos, pero también de ser tú el autor y el Yo activista. nunca me he llevado bien con la realidad. Siempre he estado peleado con ella, ¿no? Tampoco te pierdes mucho. Siempre... Está bien saber, pero tampoco te pierdes mucho. Bueno, no sé, yo creo que, bueno, depende de que llamemos realidad, ¿no? Pero sí que hay ese anhelo siempre tienes el sentimiento de que hay cosas que están ocultas, que están escondidas, esta necesidad de ir un poco a todo lo que no se ve, pero que sin embargo sientes que está ahí, ¿no? La literatura como la búsqueda un poco del secreto, es decir, esa puerta del cuento de Barba Azul, que me gusta tanto citar, ¿no? Ese cuarto cerrado al que la protagonista le prohíben abrirlo y que sin embargo ella, en el momento que recibe esa prohibición, solamente desea encontrar la manera de robar esa llave a su marido y abrir esa puerta para ver lo que se esconde. Pues entonces el mundo es un poco como, está lleno de puertas cerradas, de lugares ocultos, y vivir, desde mi punto de vista, es tratar, digamos, de desvelar todos esos secretos y todos esos misterios, porque si no, te quedas... Y te llegas a la mitad de los secretos que hay en la vida. Bueno, llevas media vida no hay manera de agotarlos. Te queda todavía mucho. Vamos a escuchar a alguien que sin duda te va a gustar oírle y verle. Pues estamos aquí en Villabrágima, en esta casa que guarda tantos secretos familiares para Gustavo Martín Garzo, con una persona muy especial para él, Jesús Valerio. ¿Qué nos puede contar de este lugar? Pues mira, este es el lugar que vivieron primero sus abuelos, que tenían una farmacia aquí, y luego ya pues venían todos los veranos él con sus padres. Cuando acababan el colegio de San José, pues venían aquí desde junio hasta septiembre, que empezaban las ferias. ¿Y continúa viniendo? Continúa viniendo unos días en verano, o cuando hay alguna cosa, algún acontecimiento con los quintos suyos, o cuando tiene que hacer algo, a lo mejor da una conferencia en Tordiumos o en Urueña, pues siempre pasa y saluda, porque él está muy unido a Villabrágima. ¿Y qué le une usted a Gustavo Martín Garzo? Porque somos amigos de niños, o sea, siempre hemos estado juntos desde los 10 años, y luego seguimos viéndonos casi siempre, en Valladolid o donde sea.
es una persona muy humana, que habla con todo el mundo, que no, aunque es una persona famosa y una persona que pues no presume de ello, ¿no? Es muy sencillo, ¿eh? Y siempre se acuerdan de nosotros. Muy sencillo, siempre se acuerda de nosotros. Bueno, es mi amigo Jesús, claro, y es verdad. De toda la vida, ¿no? Es verdad Desde que es un amigo de toda la vida, sí. Claro, porque esas amistades que se hacen en la infancia son amistades que perduran siempre y a las que necesitas volver, ¿no? Y además no sufren desgaste con el paso del tiempo, ¿no? Están siempre intactas, ¿no? Esa autenticidad vivida sí. desde la... Y necesitas volver porque de alguna forma un poco como que te alimentas de ellas, ¿no? Te alimentas un poco como de ese ¿Eso también te ocurre con la regreso. familia, Gustavo? También, claro. ¿O no te vas nunca? La familia... De la familia no te vas nunca. No. Hombre, claro, la familia... Supongo que también todo depende de la experiencia que tenga cada uno, ¿no? Porque hay familias que son terribles. Y hay niños que son muy desdichados, porque lo peor que le puede pasar a un niño es no sentirse querido. Absolutamente, ¿no? El niño lo que necesita es ser amado y sentirse amado. Y entonces hay niños que, por desgracia, no tienen no pasa eso en sus vidas, ¿no? Y esos niños probablemente ese sufrimiento que reciben en su infancia lo van a arrastrar durante toda tu vida, ¿no? Yo en ese sentido, desde luego puedo decir que he tenido muchísima suerte. Yo he adorado a mis padres, es decir, y me he sentido querido por ellos. Y antes les veíamos en una ráfaga y te decía que qué pareja más guapa. Sí, esto es justo además justo cuando se casaron. Es decir, yo no sé si fue antes de la boda o momentos después. Bueno, impresionante, si fue en Madrid, sí. Mi madre ¿Se casaban de negro? ¿Esto era la foto de la boda? No, la foto de boda no, pero sí, mi madre no se casó. Siempre cuenta que la dolió mucho no casarse de blanco porque estaban de luto en la familia de su marido, ¿no? Y la familia de su marido era una familia burguesa, muy vinculada a la tierra y como muy castellanas y muy condicionados por la religión. Claro. Y entonces, entonces de pronto aquello del luto era para ellos una cosa sagrada, ¿no? Pero eran absolutamente... La familia de mi madre era distinta. La familia de mi madre era un poco el lado de la vida, porque mi madre, los padres tenían un hotel en León, ¿no? Emilia, ¿no? Emilia, sí. Y entonces los Garzos eran unos vitalistas llenos de fantasía y de locura, ¿no? Y entonces, claro, para mi madre fue un contraste muy grande llegar aquí a Valladolid y encontrarse con la familia de mi padre, que eran serios, es decir, estrictos. Bueno, ella cuenta que incluso en un momento determinado, bueno, pues ella era una chica moderna, coqueta y atractiva, y entonces, bueno, lo primero que hicieron es pedirle que por favor que se alargara el bajo de la falda, porque lo tenía demasiado alto, ¿no? Estaba por encima de la rodilla, ¿no? Y mi madre, bueno, pues tuvo que hacer el esfuerzo de adaptarse, digamos, a ese mundo de esa familia que no tenía... ¿Pero la compensó, Gustavo? ¿Fue una mujer enamorada que...? De mi padre, sí. Mi padre yo creo que era un poco distinto, digamos, del resto de su familia. Y entonces, bueno, yo creo que fue una pareja muy... Bueno, que sí, que realmente se casó por amor y que mantuvieron ese amor a lo largo de toda la vida, con todos sus problemas y sus dificultades, ¿no? Sí, porque mi padre era muy hipocondríaco y siempre andaba dando vueltas a las enfermedades, ¿no? Pero esa es una escena muy bonita. El pequeño soy yo. ¿El pequeño eres tú? Sí, el mayor es un primo mío. Y estos son mis otros hermanos, José Alberto, Luis Alfonso y mi madre. Aquí los tres y ahí también. estamos en Gijón, que fue la primera vez, digamos, que conocíamos el mar en Gijón porque un primo de mi madre vivía en Gijón. Era ferroviario, vivía en Gijón. Y esto yo creo que está tomado en... la foto anterior está tomada en Valladolid, ¿no? Probablemente en la Plaza Zorrilla, y esto es una foto que está tomada en una piscina, en una finca de un pueblo cercano a Villabrágima, que fuimos a visitar a unos... Pero siempre los tres, a unos amigos. Juntos, los tres mayores. Esta foto es muy graciosa porque está hecha por el fotógrafo del Campo Grande. Esta me la mandó Joaquín Díaz, que cuando estaba recopilando las fotos del fotógrafo del Campo Grande, entonces me la envió. Y ahí entonces, bueno, nos hizo gracia fotografiarnos con nuestra hija cuando era un bebé. Un bebé. Y entonces esa fue la foto que resultó. ¿Y aquí estáis? Esta es una foto que estamos en nuestra casa de Santa Ana y estamos con nuestro hijo pequeño, Manuel. Y esto es en un viaje que hicimos a Grecia. Ahí estamos no recuerdo exactamente en qué... ¿Habéis viajado y compartido mucho vosotros? Sí, hemos hecho varios viajes, además siempre muy gozosos, ¿no? Esta foto, hija, ahora yo no sé exactamente dónde está, pero en fin, esta es
Será de alguna excursión, no sé decirte dónde está situado, ¿no? Bueno, Esperanza, está mujer, Esperanza, está mi hija Elisa. Tu compañera de vida, que además... Sí, estos son un grupo de amigos, todos ellos escritores, es decir... Eso te iba a decir que... Luis Javier Moreno, Carlos Ortega, Luis Miguel Gómez, en fin. Saben que tu mujer también es una gran poeta. Claro, claro, sí. Ahí estamos con un amigo maravilloso que fue José Miguel Ullán, un grandísimo poeta, ¿no? Al que conocimos y nos quisimos muchísimo, en fin, y tristemente pues murió, ya no está con nosotros, ¿no? Bueno, aquí estoy con Ana María Matute. Con Ana María Matute. Con Ana María Matute, en una conferencia que recuerdo que dio en la Biblioteca Nacional. Esta foto, fíjate, nos lleva a eso que nos comentabas hace un ratito, que a los escritores que acuden pidiendo consejo, que te preguntan, tú les dices, hay que empaparse de los grandes, de los referentes, sí, de nuestros mayores que han llegado. No, claro, claro. Y bueno, te vemos en esa imagen que seguro que tú harías lo mismo, ¿no? Bueno, Ana María Matute además era un ser completamente fantástico, es decir, una mujer como de otro mundo, una lunática, era extraordinaria realmente, ¿no? Una mujer que decía lo que le parecía, porque había llegado ya a una edad en que no filtraba, ¿no? No tenía por qué andarse con chiquitas, ¿no? Entonces todo lo que se le pasaba por la cabeza lo soltaba. Y siempre era genial, siempre era un punto de vista, digamos, distinto a aquel que estabas acostumbrado a escuchar. Y por eso tenía tanto éxito. Yo he estado varias veces con ella en conferencias y la verdad es que todo el mundo salía encantado de allí. O sea, la mayor gracia de Ana María era la autenticidad. Completamente, sí. Y luego era una especie como de niña, era como una niña grande. O sea, esas escritoras que de alguna forma no se han separado de su infancia y siguen alimentándose de todo ese mundo de deseos, de desatinos, de locuras, ¿no?, que hay, digamos, en la infancia, ¿no? Es decir, Rosa Chacel dijo una cosa que me gusta mucho citar, que decía que leer o escribir, no me acuerdo exactamente, que era el deseo de irse por los tejados. Es decir, y en efecto, ella, Ana María Matute, lo bordaba. Es decir, nunca salía por el lugar previsto, por el lugar por el que salimos los demás. Se iba por las ventanas, por las azoteas, se iba a lugares inesperados, ¿no? Y volvía siempre con cosas que no sabías dónde las había encontrado y que eran dignas de ser admiradas, ¿no? Ay, Gustavo, vamos a volver a Villabrágima. Dirás, pero oye, ¿dónde me lleva Cristina insistentemente? Bueno, pues a ese pueblo de tu familia, es un pueblo, efectivamente, un pueblo muy importante. Y donde has pasado y sigues pasando grandes y gratificantes momentos. Vamos a seguir escuchando. Muy bien, tengo mucha amistad con él. ¿Y qué nos podría contar sobre él? Pues que es una persona muy buena. Aquí en Villabrágima la aprecian todos mucho. Todos le apreciamos muchísimo. Para Villabrágima, pues lo que te comento, es un orgullo tener una persona como Gustavo, tan ilustre, que ha escrito tantos libros y tan conocido. Además, en muchos de sus libros ha hecho siempre referencia al pueblo de Villabrágima, lo cual pues al pueblo le enorgullece. ¿Y cómo le definiría? ¿Cómo es Gustavo Martín Garro? Muy majo para mí, ¿eh? Pues que somos muy amigos y que somos quitos también. Somos del 48. ¿Sabes? Que esté bien y que le vayan las cosas bien como hasta ahora. Siempre ha sido nuestro amigo durante más de 40 años y siempre ha sido nuestro refugio y siempre que hemos ido a ti nos has ayudado en todo, no solamente en lo personal, sino también en lo profesional con nuestra guardería, que te quiero mucho y queremos seguir siendo amigos siempre. Bueno, muchísimos años de amistad, de amigos, no solo de él, sino de todos sus hermanos, de toda la familia. Hemos hecho muchas meriendas, ha charlado mucho con nosotros. Es, bueno, pues muy bromista, porque cuando teníamos todos los hijos pequeños le encantaba rebozarse con los niños. Ha sido siempre un niño grande. Mira, Ana María Matute, ha sido siempre un niño grande. Es verdad, ese es un buen elogio, tal vez el elogio mejor que te pueden hacer, ¿no? Sí. Sí, no, es verdad. Bueno, ¿qué voy a decirte? ¿Cómo te quieren, estoy abrumado, sí. Todos los vecinos, bueno, claro, amigos. Es la gente con la que has vivido y que han sido tus compañeros de vida, claramente, ¿no? Entonces, esas personas a las que puede pasar a lo mejor mucho tiempo sin verles, pero siempre que vuelves a encontrarte con ellos, es como si les hubieras dejado ayer mismo, ¿no? Son los que te conocen bien. Claro, además. claro, sí. Y entonces, claro, hay una amistad, hay un cariño, hay tantas cosas vividas juntas que en fin, que inevitablemente aparecen
en cualquier momento, ¿no? Gustavo, si esto ocurre en Villabrágima, vamos a ver qué ocurre, también lo veíamos en el vídeo de tu vida, en ese colegio, que además también fue mío, fíjate, durante un año. Esos pasillos, el colegio San José de los jesuitas, donde pasaste buena parte de tu educación. ¿Qué te trae al recuerdo aquellos años? ¿Fueron buenos, malos? Bueno, ¿sufriste, no sufriste? ¿Cómo llevaste esos años? Vamos a ver, buenos no fueron. A mí no me gustaba el colegio, no me gustó ningún colegio nunca, ¿no? Mi madre siempre recuerda que cuando me llevaba al colegio, cuando era muy pequeño, entonces, bueno, lloraba como... Pero o sea, ibas a rastras no había manera de separarme de ella porque no me gustaba entrar en el colegio, era un lugar que yo no reconocía como mío, ¿no? Creo que los colegios han cambiado mucho y entonces ahora los niños pueden sentir que lo que encuentran en el colegio y lo que hay en sus casas a lo mejor no hay tanta diferencia, ¿no? Pero yo nunca me encontré a gusto en el colegio, yo no quería estar allí, ¿no? Y luego, bueno, el colegio de los jesuitas, vamos, yo no es que lo pasara mal allí, porque no puedo decir que lo pasara mal, pero tampoco fui feliz. No es un lugar que... ¿Eras un chaval deportista? No era muy deportista, ¿no? Me gustaba mucho jugar al fútbol, pero no era bueno jugando al fútbol y entonces, bueno, pues no me elegían para formar parte del equipo, ¿no? Y luego, bueno, era una época dura porque era la época, en fin, de franquismo duro y entonces donde... La religión... ¿Cómo era aquello que se decía? La letra con sangre entra, sí, sí. Claro, y luego todavía pillaste esos momentos. Sí, sí. Y luego la religión era terrible en esos momentos, ¿no? Era aquellos sermones, es decir, hablándote del infierno, aterrorizándote, literalmente, ¿no? Yo recuerdo aquellos ejercicios espirituales, ¿no? Es decir, no los recuerdo con gusto porque me parece que era... Yo creo que en estos momentos se les podría haber acusado de maltrato, literalmente, ¿no? Claro. Era un montón de chavales, es decir, asustándoles con todas las penas que les podían caer. No se sabe por qué, porque ellos nunca terminaban de entender exactamente qué es lo que hacían mal, ¿no? Entonces es una visión de la religión que yo rechazo completamente, ¿no? Solo había algo que cambiaba, y era un poco la figura de la Virgen, ¿no? Que por eso yo siempre he sentido tanta devoción, así entre comillas, por esa figura, ¿no? Que era la Virgen del colegio, porque la Virgen en el fondo era el lado luminoso. La dulzura. Era el lado luminoso, frente a aquella oscuridad y aquella represión y aquel mundo de amenazas terribles, ¿no? La Virgen representaba el mundo donde... El cobijo. El mundo del cobijo, sí. Y entonces, bueno, de alguna forma era un hada. De alguna forma es un hada, porque es aquella que te acompañaba en esos años. Aquella que te acompaña, que te perdona las cosas desatinadas que puedes hacer, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en los milagros de Nuestra Señora de Berceo, ¿no? Donde la Virgen siempre está al lado del pecador, ¿no? Fíjate ese milagro tan precioso de Margarita la Tornera, donde esta mujer, que es una monja, abandona el convento, se queda embarazada, es decir, vive su vida, pero la Virgen la sustituye mientras ella está fuera. De tal manera que cuando ella decide volver al convento, nadie sabe que ella ha estado fuera, ni que ha vivido toda esa historia. Y la cubre, ¿no? En sus deseos, en sus fantasías, en sus locuras, ¿no? Entonces esa figura para mí fue realmente muy importante y yo guardo muchísima fidelidad a ella. Y luego ha sido un personaje muy central, digamos, en mi obra. Yo le he dedicado 2 libros, El lenguaje de las fuentes y Que se duerma el mar. Hablo de esa María, esa María extraordinaria, ¿no? Que era como un personaje de cuento, ¿no? A la que tú elevabas las plegarias de, bueno, ¿esto hasta cuándo, no? Sí. Qué tremendo, Bueno, me sentía amparado. Yo cuando estaba allí, yo sabía que, en fin, que todo lo otro cesaba, pero lo otro era muy duro realmente, ¿no? Y por eso no guardo yo cariño a ese colegio. Oye, amigos de aquellos años... Amigos del colegio, sí. No conservo muchos, fíjate. No. Vamos a saludar a uno de ellos. Luther. Sí, dígame. Hola, Luther Herrero. Hola, sí. Uy, qué mal le oímos. Lo oímos mal.
Bienvenido, bienvenido, Luther. Estábamos hablando, Gustavo Martín Garzo y yo, de esos años, sin duda, de represión y de dureza en la España de aquel momento. Luther seguro que tiene que aportarnos algo. Por supuesto, puede saludar a Gustavo y Gustavo a Luther. ¿Hace mucho que no hablan? No, hablamos con frecuencia. Con frecuencia. Nos hemos visto el sábado, hemos estado juntos, sí. Bueno. No, Luther es un grandísimo amigo, ¿no? Y bueno, y es una presencia también constante a lo largo de toda mi vida. O sea, y eso sí, con él sí que mantengo una relación como muy regular, porque es rara la semana que no nos vemos y que no hablamos, ¿no? ¿Coincidisteis en el colegio? No. Él fue al colegio, pero era unos años, 3 años mayor que yo o algo así. Y entonces no coincidimos. O sea, que la amistad fue a posteriori. La amistad, bueno, fue a partir del pueblo, sobre todo. A partir del pueblo y luego a posteriori, sí. Luego es una amistad que ha crecido con el paso del tiempo, ¿no? Que ha ido incrementándose. Y sí, y ha sido, en fin, una de esas presencias imprescindibles, ¿no? en mi vida, sí. Qué bonitas palabras, Luther. No sé... Bueno, no le escucho a Luther. No sé qué decir. Yo no sé si es que está ronco, que lo estará con lo que está cayendo. No sé si es que el audio está bajito, pero no le escuchamos, ¿verdad, Gustavo? Apenas a Luther en plató. Sí. Ahora, hombre, ahora la mejor. cosa cambia con diferencia. Sí, es que me he cambiado de lugar. Sí, que ha cambiado de lugar. Vale, pues lo agradecemos. Luther, díganos algo sobre Gustavo Martín Garzo. Hoy nos hemos empeñado en Háblame de ti a conocer un poquito más de la personalidad de nuestro insigne escritor. Bueno, eso es, conocer a Gustavo es pues un privilegio, así como suena. Y yo me considero un privilegiado porque es un personaje que ha contado mi vida siempre. Yo en los momentos difíciles, siempre, y sin excepción he recurrido a él. Y en los fáciles, en las celebraciones, exactamente igual. También. Y en esos momentos... Que ha sido un personaje que ha estado en mi vida de continuo, para bien o para mal, como suele decir. Claro, Luther, yo lo que quiero es que en esos momentos duros, donde un amigo efectivamente tiene que estar y dar la talla, ¿qué es lo que aporta Gustavo? ¿Tranquilidad? ¿Qué valores aporta a un mal momento en la vida Gustavo Martín Garzo? Pues la tranquilidad, por ejemplo, es una de las cosas que aporta, porque él es una persona que la transmite. Claro. Yo creo que inconscientemente, porque simplemente el tono de su voz, principalmente yo, tengo un amigo que habló con él por teléfono para unas cosas y no le conocía. Y era para tratar de unos asuntos de una venta de unos muebles. Y habló con él por teléfono. Sí. Y entonces sabía que yo le conocía. Y me dijo, ¿qué voz tiene tu amigo Gustavo? Es una voz increíble. Y cuando le conoció, dice, yo cuando le conocí le miraba como diciendo, este es el dueño de esa voz. A mí también me pasó, cuando le conocí. Es un bálsamo para el espíritu, para la vida, para todo. Así sucede en sus conversaciones con él. Es un bálsamo, como bien has dicho. Qué bueno. Pues en este mundo de frenesí, Luther, el tener un buen amigo, una buena persona y que además nos sirva de bálsamo, no crea usted que es cuestión baladí, En absoluto, todo lo contrario. Soy consciente de ello. Es para cuidarlo. Es más, porque yo con Gustavo lo paso muy bien, no, escuchándole, simplemente escuchándole. Y cuando era, digamos, más joven, a mí había cosas que me dejaban absolutamente deslumbrado. Bueno, Luther, pues agradecemos el que haya estado unos minutos telefónicamente presente una vez más en la vida de Gustavo Martín Garzo. Pues le dais un beso de mi parte. Él le está oyendo, Luther, o sea que... Sí. Bueno, Luther, venga, muchas gracias por esas palabras tan generosas y tan llenas de cariño. Ay, Gustavo. Ay, Gustavo.
Venga, un abrazo. Te has emocionado un poco también, ¿eh? Gustavo, bueno, hombre, al escuchar Lute, el cariño. claro, en efecto, ¿no? Pues es uno de esos, quiero decir, amigos, gente conocida tienes muchos, y incluso amigos también, ¿no? Pero esos amigos verdaderos, es decir, que sabes que van a estar ahí en cualquier momento, ¿no? Cuando lo necesites, ¿no? Incluso en las situaciones más extrañas o más... Entonces, y efectivamente, es de esos amigos que probablemente tengo la mano abierta, que caben en una mano, ¿no? Entonces, uno de ellos, desde luego, es él, sí, sin ninguna duda, ¿no? Más una amistad de toda la vida hemos estado juntos, hemos compartido un montón de cosas y ahí seguimos. Qué bien, Gustavo, qué bien. Pues nos gusta que además es muy aficionado presente. también, le gusta mucho la literatura. A Lute le debo gran parte un poco de la información que luego yo he utilizado, por ejemplo, en alguno de mis libros. ¿Ah, sí? Recuerdo que El pequeño heredero, que es un libro al que tengo yo mucho cariño, y que es el libro que está situado en Bellabrágima y prácticamente habla un poco de toda esa zona. Sí. El protagonista es un niño. Entonces, para escribir ese libro tuve largas conversaciones con Lute, porque le tiraba de la lengua, le pedía que me hablara un poco de la gente del pueblo, ¿no? Y gran parte de ese libro se lo debo a él, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Estamos viéndote, Gustavo, en esa biblioteca, ¿Cómo definirías ese espacio vital? Bueno, vamos a ver, mi casa, claro, con el paso del tiempo se ha ido llenando de libros. Y entonces ahora... Cualquier rincón es biblioteca, Cualquier ¿no? rincón, sí. Ahora no hay ya ni una sola pared en mi casa donde quepan más libros. Ya no sé qué hacer con ellos, ¿no? Las escaleras, es decir, todos los rincones, es decir, están... Bueno, incluso hasta en el cuarto de baño, iba a decir que no, pero en el cuarto de baño hay libros también, Mira, que ¿no? vemos... ¿Tienes todavía...? Esto es... Uy, ¿esa perrita? Esa pobrecita se murió. Ah. Esa pobrecita se llamaba Tana y murió. Ahora tenemos otra perra, pero fíjate. Esa fue una verdadera tragedia. Cuando se murió, era de mi hijo Manuel, y fue... Claro, es uno más de la cuando familia, se muera, claro. sí, fíjate qué guapa. Qué guapa, ¿eh? Con Y su la verdad es que pelota. cuando se muere un animal, es una cosa que me di cuenta de que solamente se lo podías contar a alguien que tuviera un animal, porque era el único que te Estoy de entendía. acuerdo, que te iba a entender. Porque cuando se lo contabas a otra persona y hablabas de la conmoción que había supuesto, te miraba con ojos de decir, bueno, este está para allá. Tú Es decir, recuerdas el libro de Antonio Gala, ¿no? Troilo, Sí, que le dedicó sí, a Troilo, ¿no? Yo creo que hay grandes escritores que han dedicado... ¿Tú, en tu caso, has incluido en alguna ocasión a alguna...? Sí, bueno, hay un libro mío que se llama El Valle de las Gigantas, en el que, en cierta forma, es un homenaje un poco a mi hijo y a la perra, y a esa relación, y aparecen los dos, digamos, en la novela, ¿no? Mira, ese es el Arca de Noé. Bueno, la vida es una auténtica arca de Noé. El Arca de Noé, sí, sí. Gustavo. Esa, además, fíjate, está toda rota porque en fin, alguien la tiró, se rompió, se hizo 1000 pedazos. Y la recuperaste. Y entonces tuvimos la paciencia de reconstruirla y quedó hecha un desastre, pero bueno, así se convirtió en un objeto más valioso. Claro que sí. Oye, grandes presentaciones, importantísimas presentaciones en muchos de tus libros, en todos tus libros, conferencias Bueno, con muchos chavales sí. en torno a la literatura, a los libros. ¿A ti te gusta? Voy mucho, por ejemplo, por los institutos. Eso te iba a preguntar. Y sí que me gusta mucho hablar con los chicos y las chicas, ¿no? Que no es tanto didáctico, porque yo, claro, cuando hablo de literatura no hablo como profesor, ¿no? Sino yo lo que trato es un poco de transmitirles la idea de que la literatura es algo que forma parte de la vida. Cuando se habla de libros, es hablar de las cosas que nos suceden. Es decir, la materia con la que están hechos los libros es la materia de nuestra propia vida, ¿no? De tal manera que yo les digo a los chicos y a las chicas, no podéis escapar de la literatura, porque la literatura no solamente está en los libros, sino que forma parte de vuestra vida. Es decir, bueno, les digo, hay una manera de escapar de la literatura, tener una vida vulgar, donde no haya momentos interesantes, porque cualquier momento interesante, un momento pleno, ese es un momento literario. Y entonces, claro, recurro con malas artes a algo que a ellos enseguida les llega. Les hablo del amor, de lo amoroso. Digo, el momento del amor es un momento literario por excelencia, es un momento poético. Un momento donde no sabéis lo que os pasa, donde no sabéis quién es el otro, tenéis que preguntaros por ese misterio que hay en esa persona, ¿no? Y por eso, claro, hay tantos
libros escritos sobre el mundo del amor, tantos poemas, tantos relatos, ¿no? Entonces, claro, si queréis renunciar a eso, bueno, pues evidentemente renunciaréis a la literatura, pero con ella renunciáis a la vida. Pero ¿cómo vais a renunciar a eso? ¿Quién quiere tener una vida vulgar? Y mucho menos a esa edad. Todo el mundo desea tener una vida interesante, llena de aventuras, de viajes, de locuras. Bueno, vemos parte de tu obra, que es densa, prolija, exitosa, rotunda. Sí, a veces a mí me abruma ver tantos libros, es pero que bueno. Es increíble. Tengo que agradecerte personalmente, Gustavo. Yo creo que en alguna ocasión te lo he dicho, pero hoy también lo voy a hacer. Agradecerte que, aunque hayas acudido a la mitología, a la leyenda, el mundo femenino haya sido para ti tan importante. Yo creo que eres de los escritores que mejor y más elocuentemente ha hablado de la mujer. Ya. Y eso es algo muy de agradecer para una mujer. Esto es, fíjate, la escena de la mujer y el monstruo. Sí. Y esto es La Bella y la Bestia de Cocteau, ¿no? Son extraordinarias Tema de estas. la ofrenda de tu último trabajo. Pero claro, cuando hablas de que he acudido a la mitología, no se trata de que yo acuda a la mitología como pueda hacerlo un experto en mitos o un estudioso de las religiones, para nada, para nada. Es que, claro, en esas historias está nuestra vida entera. Claro. Está nuestra vida. Lo que decías antes, claro, ¿recuerdas? completamente, Lo del Frankenstein, sí. Es decir, de la misma forma, por ejemplo, pasa con los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, la relación con los niños. Es decir, a Chesterton una vez le reprocharon, porque él era muy amante de los cuentos de hadas, y le reprocharon que se ocupara de esas historias un hombre adulto, mayor, tan serio, y él dijo, pero qué tontería decís, si los cuentos de hadas es la verdadera literatura realista. ¿Qué quería decir? Que el que quiera saber lo que hay en el corazón de un niño, en vez de preguntar a un pedagogo, a un maestro, a un psicólogo, hará bien en abrir el cuento de los hermanos Grimm y leer esas historias. Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente, los 6 cisnes salvajes, es decir, porque ahí está todo lo que hay en un niño. Claro. Y por ende, no solo en la literatura, claro, en la vida. En la vida, claro. Están sus miedos, están sus ambiciones, sus celos, su temor a perder el amor de la gente que ama, su temor a ser rechazado. Claro. Esas historias cuentan todo eso. Y por eso, cuando se las cuentas a los niños no pueden dejar de escucharlas con toda la atención del mundo, porque se dan cuenta de que esas historias están contando su propia vida. Y qué pena del adulto que no vea de la misma manera. Completamente. Y qué pena que del adulto que olvide esas historias que hablan de nosotros. Porque todas esas historias hablan de nosotros, de lo que hay en cada uno de nosotros. En nuestra, bueno, esto lo dice el psicoanálisis, lo dijo Jung, es decir, cuando habla de los arquetipos, es decir, todas esas, cuando hablamos de dioses y de diosas, están en nosotros, están nombrando aspectos de nuestra naturaleza y de nuestro ser. Y de nuestra personalidad y del ego y de todo lo que nos ocurre en el día a día. Mira, de nuevo te vemos con chavales y con un amigo. Vamos a escuchar un vídeo, ¿no, compañeros? Vamos a verlo. Mira, con Ramón. Ramón García, sí. Ramón García. Querido Gustavo, ¿qué tal? Te mando un abrazo desde aquí, desde mi pequeño estudio de Alicante, en esta penumbra que seguramente es la misma en la que hace unos años, si te acuerdas, dibujé algunos de tus textos más misteriosos y delicados. Con mi gratitud, con afecto, hasta que haya otra ocasión. Gustavo, me alegro que se realice este inesperado y oportuno reconocimiento. Tu generosidad como persona y tu magnífica obra se lo merecen. Una magnífica obra donde confluyen y se fusionan lo fantástico con lo verídico, lo mítico con lo real. Muchas gracias por ello. Bueno, el primero era Pablo Auladel, claro que es un ilustrador maravilloso, bueno, ha recibido el año pasado, me parece, el Premio Nacional, ¿no? Y sí, he tenido yo la suerte, la grandísima suerte de colaborar con él, con un par de libros, ¿no? Y digo que fue una suerte porque aparte de ser un ilustrador magnífico, enseguida se produjo una complicidad entre los dos, ¿no? Y esto es maravilloso cuando tú ofreces un texto a alguien y de pronto sientes que esa persona le recibe y lo hace suyo. Y a partir de hacerlo suyo, hace esos dibujos extraordinarios como son los dibujos, por ejemplo, de La Puerta de los Pájaros, ¿no? Y Modesto Martínez está muy vinculado a Villabrágima. Él precisamente ahora ha sacado un texto extraordinario, antropológico, sobre Villabrágima.
Y entonces si hay alguien debemos una entrevista, hay alguien que conoce, digamos, esa zona, desde luego es él, ¿no? Y bueno, pues ¿qué voy a decir sino agradecer esas palabras tan Ellos también bonitas. lo están, y personalmente yo también, Gustavo, porque yo sí recibo el cariño de este gran escritor, de este paisano, de este castellano y leonés, que ha recibido todos los premios y que él sigue siendo, como dicen los buenos amigos y vecinos de Villabrágima, auténtico, buena gente, y nos trata con mucho cariño. Así que gracias. Y no dejes de estar ha sido un placer. En el mundo de los cuentos. De todas formas, quería añadir una cosa, porque antes, cuando ha salido la fotografía de mis padres, ¿no? Tengo que decir que mi madre ha sido el personaje absolutamente clave en mi vida. Mi madre tiene en estos momentos 96 años. Quiero decir, 96 años. Sigue estando estupenda de cabeza, yo la voy a ver todas las tardes, es decir, hablamos muchísimo. Sigue leyendo. No se cansa de leer novelas, no hago más que llevarle novelas y se las ventila pues, en el momento, ¿no? Y luego me las comenta, me cuenta lo que... Me cuenta como a uno le gusta que le comenten los libros, ¿no? Es decir, entonces cuando dice, ¿qué te ha parecido? Entonces te cuenta la historia. Pues mira, esto trata de una persona que le pasa esto y lo otro y lo demás allá. Y bueno, es una mujer, digamos, admirable, que ha vivido, como pasaba con esas mujeres de antes, ¿no? Que vivió absolutamente entregada, digamos, a los suyos. En cierta forma, puedes decir que no tuvo su vida, la vida por vivir la vida de los demás. ¿Cuántas mujeres que están ahora escuchándote, Gustavo, se sienten identificadas? Pero a la vez, es decir, esas mujeres han sostenido el mundo. Absoluto. Es que es la vida, y yo creo que esta entrevista en buena parte se la debemos a esas mujeres que han vivido la vida de sus hijos y de sus familias y no han prestado tanta atención a la personal. Gracias, Gustavo Martín. Ha sido un placer. A ustedes les veo pues el lunes mismo, sin ir más lejos, ahí estaremos pendiente de ustedes. Feliz fin de semana.